Bienvenidos a Cátedras de Macroeconomía y Banca Central. Soy Ana Fernanda Mayhuashka, codirectora del Banco de la República. Hablaremos de cómo influyen los bancos centrales en la oferta monetaria. Para entender esto, vamos a determinar de qué hablamos cuando hablamos de oferta monetaria. Esta es una idea de cantidad de dinero, uno de los que nosotros los economistas llamamos los agregados monetarios. En particular, el primer agregado monetario es el de la base monetaria. La base monetaria está conformada por el efectivo más la reserva bancaria. La reserva es aquella cantidad de los depósitos que el sistema financiero tiene que guardar, bien sea en su caja o en el Banco Central, para atender, entre otras, un marco regulatorio que así lo exige. Para entenderlo mejor, vamos a plantear una economía de juguete en la que tenemos dos personas, un banco central y un banco privado. A la persona número 1, el Banco Central le va a entregar 100 pesos en efectivo, como su sueldo, por ejemplo. Esta persona los va a depositar en el banco privado. El banco privado, siguiendo la regulación que les mencioné, va a apartar 10 que va a consignar en el Banco Central y los otros 90 se los va a prestar a nuestra segunda persona, a nuestra persona 2. En esta economía, la base monetaria está constituido por los 90 pesos en efectivo que tiene la persona 2, más los 10 pesos que se consignaron en el Banco Central como reserva bancaria, para un total de 100. Otro agregado monetario son los medios de pago, el M1, que en este caso está conformado por los 90 pesos en efectivo que tiene la persona 2 y por los depósitos a la vista, que en este caso son los 100 pesos que nuestra persona 1 tiene en el banco privado, para un total de 190. Un monto superior al que tenemos en la base monetaria. La diferencia entre los dos se denomina el multiplicador. En algunas economías, las autoridades monetarias usan como instrumento de política monetaria ese agregado monetario, y de hecho así lo hizo Colombia durante muchos años. A finales de la década de los 90 hicimos un tránsito hacia la estrategia de inflación objetivo, donde el Banco Central tiene una meta de inflación y cuyo instrumento va a ser la tasa de interés. El Banco Central en esta estrategia debe buscar que la tasa de interés de mercado se acerque lo más posible a la tasa de interés de referencia. ¿Y cómo lo hace? Manteniendo la oferta monetaria muy cerca de donde la demanda por dinero se ubicaría a esa tasa de interés estrella, que es precisamente la que ha determinado la autoridad de política monetaria. Para hacerlo, debe entonces afectar la base monetaria. Y para entender cómo lo hace, vamos a echarle una mirada al balance del Banco Central. ¿Cómo es el balance del Banco Central? El balance de un banco central, como cualquier balance, tiene activos, pasivos y patrimonio. ¿Qué tenemos en el lado pasivo del Banco Central? Pues precisamente la base monetaria, que es un pasivo del banco con el público en general y está constituido por el efectivo y la reserva, como se los mencioné más temprano. A su vez, existen otros depósitos que pueden haber en el Banco Central, fundamentalmente los depósitos del gobierno nacional y que constituyen un pasivo para el banco. Esos depósitos no forman parte de la base monetaria, no los controla el banco, son pasivos con el gobierno, pero en realidad tampoco dependen del gobierno porque este, a su vez, está sujeto a su flujo de caja que puede aumentar o disminuir la cantidad de recursos que tiene depositados en el Banco de la República. ¿Qué tenemos en el activo? El mayor activo del Banco Central son las reservas internacionales, pero también existen otros activos como por ejemplo los títulos de deuda pública que pueden haber sido adquiridos por el Banco Central y que, como lo mencionaba, constituyen una parte del activo. Ahora bien, el balance debe estar, como su nombre lo indica, balanceado. Es decir, que si queremos influir sobre la base monetaria, que está en el lado pasivo, pues algo del resto del balance se debe mover. Bien sea por movimientos que no controla el banco ni el gobierno, como por ejemplo ese flujo de caja del que les hablaba y que va a afectar la base monetaria. Si el gobierno, por ejemplo, incrementa sus depósitos en el Banco de la República, al aumentar un pasivo debe disminuir el otro y en consecuencia se contrae la base monetaria. Cuando esta base se contrae, si por ejemplo nos aleja de ese punto ideal que ya les había mencionado, donde el mercado se equilibra a la tasa de interés de referencia, el banco tiene que salir a aumentar de alguna forma la base monetaria para compensar esa caída.
¿Cómo se puede hacer eso entonces? Pues existen varias estrategias. Puedo cambiar alguna de los otros activos que ya mencionamos. Por ejemplo, si el Banco de la República compra reservas internacionales, a cambio le entrega a su contraparte pesos colombianos y así aumenta la base monetaria. También puede hacerlo con títulos de deuda pública, TES. Si compra títulos de deuda pública, tenemos el mismo efecto sobre la base monetaria. Pero normalmente, en la cotidianidad, lo que el banco hace es mantener una serie de operaciones con el sistema financiero, que conocemos como repos, en los cuales el banco le presta dinero al sistema financiero y el sistema financiero a cambio, en garantía, le entrega un título de deuda pública. De esta manera, cuando el banco considera que tenemos que aumentar la oferta monetaria, aumentar este pasivo, pues lo que se puede hacer es a su vez aumentar este activo, es decir, aumentar los repos con el sistema financiero, se les presta ese dinero y de esa manera aumenta la base monetaria. De forma contraria, si el banco tuviese que contraer esa base monetaria, pues puede pedirle al sistema financiero o abrir una facilidad de depósitos del sistema financiero en el Banco Central para aumentar de alguna forma esa contracción y disminuir la base monetaria. De esta forma, el banco puede ir influyendo en la cantidad de dinero dependiendo de lo que se requiera según las condiciones del mercado. Ahora bien, ¿qué tipo de consideraciones hace el banco para escoger de cuál u otra manera se afecta la base monetaria? Pues algunos otros objetivos del Banco Central. Si, por ejemplo, el banco está en esa coyuntura, en una estrategia en la que se requiere acumular reservas internacionales, pues es fácilmente compatible que los incrementos de la base monetaria se hagan a través de la acumulación de reservas internacionales. De la misma manera, puede considerar que es útil que el aumento de la oferta de dinero se haga con plazos largos, que son los que típicamente se generan cuando se compran títulos de deuda pública. Estos títulos, que tienen plazos de 5, 10, incluso más años, pues lo que hacen es entrar en el balance del banco, se le entrega el dinero a la economía, se amplía la base monetaria y esa base monetaria va a estar allá circulando hasta el momento en que se dé el vencimiento del papel. Si por el contrario estamos haciendo ajustes de los que van subiendo y bajando según se mueve la demanda por dinero a lo largo del año, lo más normal es que se utilicen operaciones repo, que son típicamente operaciones de corto plazo, normalmente operaciones a un día, aunque hemos visto coyunturas en las que se han ampliado los plazos de los repos para ir calibrando esa oferta monetaria. ¿Qué problemas podemos encontrar con esas operaciones con las cuales se influye en la base monetaria? Pues pueden existir temas de la estructura de mercado que afectan las calibraciones que el Banco Central quiere hacer. Por ejemplo, el banco decide que va a dar una cantidad de recursos a plazos cortos, de una noche para otra, lo que se llaman operaciones overnight, repos overnight. Pero el sistema, por una u otra razón, tiene algún tipo de nerviosismo y siente que realmente está corto de liquidez. En ese caso, a pesar de que el banco esté dando los recursos en cantidades que se consideraban adecuados, el sistema puede demandarlos todos y quedar, sintiendo que necesita más, presionar la tasa de interés al alza, alejándola de la tasa de referencia. En esa medida hay consideraciones adicionales que no son solamente las de cantidad que pudimos determinar mirando cómo se encontraba la demanda y la oferta monetaria, como el plazo de las transacciones, la estructura del mercado, problemas de distribución, que la liquidez le llegue a unos agentes y quizás no a otros, nerviosismo en las circunstancias o en ciertas coyunturas donde el sistema financiero tiene algún nivel de aversión al riesgo, puede sentir que necesita más liquidez que la que inicialmente se había proyectado. Y también pueden existir circunstancias en las que el sistema financiero, por su propia estructura de balance, prefiere tener, por ejemplo, liquidez a más largo plazo, en cuyo caso va a continuar presionando la tasa de interés aún si se han dado los suficientes recursos en el plazo corto.
Así que existen muchas estrategias con las cuales el Banco Central puede influir en la cantidad de dinero. En muchos casos tiene que estar respondiendo a las fluctuaciones que se generan por esos depósitos que el gobierno tiene en el Banco Central. Y hay otras consideraciones, además de las puras pertinentes a la cantidad que existe entre la demanda por dinero y la oferta monetaria a una cierta tasa de interés, que se deben tener en cuenta, sobre todo para escoger los plazos a los que se va a entregar esa liquidez a la economía. Muchas gracias y los invito a que vean el siguiente capítulo de nuestras cátedras de macroeconomía y banca central.